es nuestro respaldo a la reforma tributaria. Nosotros creemos que como empleados de la DIAN, como servidores públicos y particularmente Ultradian, que siempre ha estado comprometida en esta lucha para que el sistema tributario sea progresivo, pues indudablemente que nosotros vemos en este proyecto de reforma tributaria que ha venido avanzando en el Congreso, vemos las mejores expectativas y el primer proyecto progresivo en los últimos 30 años. Ustedes saben que en los últimos 30 años las reformas tributarias fueron dedicadas a incrementarnos el IVA, y la revuelta que se dio precisamente es porque no era para los ricos la última reforma tributaria, sino para los sectores populares, porque ellos por alguna razón consideran que no pueden pagar tributos. Y entonces, además de que hacen parte del 1% más rico, entonces encuentran una serie de personas que vienen aquí a defenderlos y vienen aquí como a sustentar precisamente ese hecho de que ellos no vengan a pagar impuestos. ¿Sí? Entonces, en esa medida, pues uno encuentra, por ejemplo, al expresidente Gaviria preocupadísimo, ¿sí? Pero él no está preocupado por los pobres, él no está preocupado por la gente del común, él está preocupado por los que ganan más de 10 y 13 millones de pesos y 15 millones de pesos y 75 millones de pesos. Esa es su preocupación, donde es claramente una expresión de lo que significa un personaje de estos que fue presidente de la República, que se encontró la presidencia de la República a raíz de la terrible tragedia y del asesinato del candidato Luis Carlos Galán, y que ahora es el defensor de los que ganan más de 30 millones al mes, ¿sí? Y tiene esa preocupación por ellos, ¿sí? Y uno se pregunta, pues, ¿quiénes son los que ganan más de 30 millones al mes? ¿Sí? Y no es que estemos en contra de ellos, muy bien que ganen más de 30 millones al mes. Realmente es importante que tengan esos ingresos y que hayan logrado esos ingresos. Pero también es importante que entiendan que eso significa que tienen una mayor capacidad de tributación que las personas que ganan mucho menos, que son la mayoría de la población colombiana. Asimismo, entonces él bien, está preocupadísimo por las personas que se han pensionado y que adquieren una pensión de más de 13 millones de pesos y ahora resulta que no tienen las deducciones que tenían antes. Como bien lo explicó el doctor Uprimi, quien también nos acompañó en algunos de nuestros miércoles sindicales, lo dijo con toda la claridad el domingo pasado en El Espectador, que no hay ninguna inconstitucionalidad en este impuesto, que no hay ninguna inconstitucionalidad en este impuesto de los 13 millones para los salarios de los pensionados que ganan más de 13 millones. Entonces, tengámoslo claro, compañeros, nosotros tenemos como trabajadores de la DIAN que defender la reforma tributaria. Y en el impuesto al patrimonio vemos también al doctor Gaviria que está preocupado porque tienen que pagar 1.5 los que tienen un patrimonio de más de 10.000 millones de pesos. ¿Sí? Señor, ya está en su correo, pero me voy a enviárselo ahorita nuevamente. Entonces, es importante, compañeros, que le tengamos claro que esta defensa que hace el doctor Gaviria la está haciendo para las personas que tienen un patrimonio de más de 10.000 millones de pesos, ¿sí? O sea que uno no entiende realmente eso porque, o sí lo entiende, pues porque realmente ahí es donde se da uno cuenta de ese sesgo prorrico que tiene esta reforma tributaria, ¿sí? Perdón, que ha tenido todo el sistema tributario en Colombia, ¿sí? Y que hoy nos preocupa a nosotros, porque es por la primera vez que tenemos una reforma tributaria progresiva y que estos personajes salgan a oponerse, pues realmente
es un irrespeto a los colombianos, es un irrespeto a la gente, es un irrespeto a la construcción de democracia, es un irrespeto a la lucha contra la desigualdad. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro y por eso nos toca movilizarnos, compañeros. Que el sector minero y que el sector de hidrocarburos pague los impuestos justos es, digamos, es lo más claro. O sea, cuando estamos diciendo que el sector de hidrocarburos está obteniendo unas ganancias más allá de los $48 el barril, que son ganancias ocasionales, porque la guerra fue un caso fortuito. Estos mayores ganancias del sector de hidrocarburos es producto de caso fortuito, no es producto de su trabajo, de su desarrollo tecnológico, de que se han inventado una forma de producir más hidrocarburos. Simplemente apareció la guerra y eso le subió el precio. Entonces deben pagar precisamente por ese hecho mismo. Y entonces, claro, toda esta élite, digamos, que además tradicionalmente se ha robado la plata, ¿sí? Ahora sale en grupo, sale a defender esos intereses. Y ahí está este señor Gaviria planteándolo. Igualmente el tema de los dividendos. ¿Quiénes son los que ganan por dividendos? Mire, compañero, los estudios del doctor Luis Jorge Garay muestran que las personas que viven de los dividendos son personas que están en la parte más alta del 1% más rico del país. O sea, son aquellos que están alrededor del 1 por 1000 súper rico. ¿Sí? Y no es cierto eso de la doble tributación. Y si fuera cierto, en países como Estados Unidos y en otros países pagan hasta doble y triple tributación. Entonces, eso no es ningún argumento para evadir precisamente su responsabilidad social que tienen con los colombianos estos grandes ricos del país. Entonces, yo creo que lo estamos planteando en términos de ¿qué? Estamos planteándolos en términos de la construcción de una sociedad solidaria.